Diane Wuornos era una chica de tan solo 14 años cuando se fugó con su novio. Se llamaba Leo Pickman, de 20 años. Tan solo un año después, en 1955, Diane dio a luz a su primer hijo, que lo llamaron Kit. La relación con su pareja se desgastó muy rápido porque se llevaban fatal, porque Leo era una persona bastante violenta y con tendencias, vamos a decir, que le gustaban las personas muy pequeñas. Ya sabes por dónde voy. Y por esta razón este personaje pasó en prisión varias y largas temporadas. En ese mismo año Diane quedó embarazada por segunda vez, dio a luz una niña y tan solo 2 meses después de dar a luz a su marido le volvieron a ingresar a prisión por lo mismo. De manera que la mujer estaba harta y Diane decidió abandonarlo. El 29 de febrero de 1956, en Rochester, Michigan, nacería Eileen Carol Wuornos. En 1960, 4 años después de que Eileen naciese, esta mujer, no sabemos por qué, decidió abandonar a sus 2 hijos. Los abandonó, aunque bueno, en realidad los dejó a cargo de sus abuelos. Pero bueno, es un abandono igualmente. Los abuelos se llamaban Laurie y Britt Awards. Estos abuelos les adoptaron de manera legal. Sin embargo, lejos de que los niños, los pequeños, creciesen en un entorno agradable, fue todo lo contrario y fue horroroso. Los 2 pequeños eran sometidos a unos muy malos tratos, les golpeaban con el cinturón y todo esto se lo causaba el propio abuelo. Y es que este señor era alcohólico, un pervertido e incluso llegó a abusar de su nieta, Eileen. La abuela sí que mostraba un poco de cercanía con sus nietos, pero esto era mínimo porque ella, al igual que su marido, pues también era una alcohólica. Yo ahora mismo estoy pensando, cuando los dieron en adopción, me refiero a los responsables que dan vía libre a esas adopciones. No sé en qué estarían pensando. La niña Eileen empezó a tener un comportamiento demasiado precoz para su edad. Tenía tan solo 10 años cuando ya tenía básicamente relaciones con otros niños e incluso con su propio hermano. A los 11 años esta niña ya se acostaba con los chicos, con los chavales de su barrio a cambio de dinero o de cigarrillos. De hecho, en el barrio la apodaban como la cerda de los cigarrillos. Se podría llegar a pensar que esta conducta podría ser una de las múltiples consecuencias psicológicas del abuso y trauma infantil, porque ahora vais a ver, escaló muchas más posiciones. Eileen, según iba creciendo, se veía que tenía un carácter bastante intratable, indomable y a veces bastante agresivo. Eileen no tenía ninguna amiga, ninguna de las chicas se quería acercar a ella porque la consideraba una persona grosera, aparte de promiscua, y no querían tener ningún tipo de relación, ninguna amistad con ella. Sin embargo, los chicos sí que se acercaban a ella porque sabían que tarde o temprano podría tener una relación con Eileen. Así que ellos sí se acercaban con ese tipo de interés. Volviendo a la relación que tenía Eileen con Kit, con su hermano, a veces eran como una montaña rusa. A veces se podían pegar y tirarse de los pelos, pero entendían que solamente se tenían el uno al otro y se querían bastante. Al mismo tiempo, como he dicho antes, también mantenían relaciones sexuales consensuadas. En el colegio Eileen tenía un rendimiento muy bajo, era bastante problemática y tenía, como he dicho antes, muy mal carácter que no le ayudaba en absolutamente nada. Era incapaz de relacionarse de manera normal. Con la única persona que se podía entender y que creía que la entendía era únicamente con su hermano Kit. Eileen quería realmente relacionarse e integrarse en varios grupos sociales, pero pues como he dicho, por su carácter se le imposibilitaba, ¿no? Se sentía continuamente rechazada por las personas, discriminada. Este intento desesperado de intentar encajar en algún grupo social, Eileen tomó parte de sus ahorros y organizó una
fueron varios chicos del barrio y la llegaron a sacar de su propia fiesta. Su fama de prostituta la precedían y nadie la tomaba en serio ni querían estar cerca de ella, a no ser que tuviese algún tipo de interés que en ese momento les convenía, pero si no, la daban una patada y la dejaban fuera de todo. Voy a rebobinar para atrás cuando Aileen tenía 12 años. A esta edad Aileen se enteró que sus abuelos eran sus abuelos, que su madre les había abandonado y su padre estaba en prisión por esas tendencias que tenía él, que hizo esas cosas malas con pequeñitos, ¿no? Así que imaginaos a la edad de 12 años enterarte que esas dos personas, sobre todo tu abuelo, está abusando de ti, ¿vale? La abuela no hace absolutamente nada y te enteras de que tu madre te abandonó y te dejó a cargo de estas dos personas, que uno de ellos es un completo monstruo que te ha destrozado la vida. O sea, imagínate enterarte de eso con tan solo 12 añitos. Por cierto, el padre de Aileen por entonces, cuando se enteró, estaba en prisión por agredir a una niña de tan solo 7 años. Afortunadamente para el descanso de muchas familias y criaturas, Leo Pittman se ahorcaría en 1969, evidentemente en la celda. Esto trae chicha porque aun después de su muerte, la policía sospechó que este ser estaba implicado en el asesinato de un menor. En el año 1970, con tan solo 14 años, Aileen queda embarazada. Y esto también me parece súper triste porque Aileen aseguró que había sido sobrepasada por un vecino y nadie la creyó. En marzo de 1971 dio a luz en un hogar para madres solteras. Después el bebé fue dado inmediatamente en adopción. Aileen volvió a casa de sus abuelos, que madre mía, volver a casa de tu abuelo, pero claro, esta chica no tenía dónde ir. Eso, que al tiempo después volvió a casa de sus abuelos y la situación se tornó muchísimo peor, había mucha violencia, mucha discusión. La abuela murió al poco tiempo de que Aileen volviese y el abuelo dijo que ya no quería más gente en casa y los echó a la calle. Ellos eran todavía menores de edad, a su suerte. Aileen y Kit tenían que valerse por sí mismos cuando tan solo eran unos adolescentes. Kit tuvo más suerte que Aileen, consiguió dormir y alojarse en casa de unos amiguitos, pero Aileen tuvo que improvisarse una carpa y dormir en el bosque. Repito, tenía tan solo 14 años. Imaginad lo que es dormir bajo cero en un bosque. También dormía en vehículos abandonados. Iba a gasolineras a asearse un poco y hacer sus necesidades. Fue entonces cuando Aileen abandonó sus estudios y empezó a prostituirse a tiempo completo en las carreteras interestatales, vendiendo su cuerpo. En el fondo quería sentir el amor y el apoyo y la admiración de un hombre, pero esto nunca llegó para ella por la fama que tenía y cada vez menos. Así que empezó a generar un odio a los hombres bastante fuerte. Tenía una vida muy autodestructiva. Se paseaba por las calles en busca de drogas, alcohol y sexo a cambio de unos pocos dólares. A la edad de 20 años decidió mudarse a Colorado y se estableció en Daytona Beach, Florida. En 1976, haciendo autostop, conoció a un jubilado de 70 años de edad. Louis Feld era el dueño de un club náutico. O sea, aquí Luis tenía buen dinerito. Total, que Aileen y Luis se casaron inmediatamente. Luis pensó que Aileen tenía un carácter dócil y que se la podía llevar bien, conquistándola con lujos, con regalitos y tal, pero se dio cuenta que no, que Aileen tenía un carácter de mil demonios. Solo pasaron un par de días para que Aileen mostrase su verdadero comportamiento, su temperamento, su mala hostia. Salía de su casa y llegaba a altas horas de la noche para llegar completamente pedal, o sea, borrachísima, no, lo siguiente, borracha, drogada y de todo. Y esto pues a Luis no le parecía bien, no le gustaba. Y es que Aileen se ponía muy cojonera, se ponía muy agresiva, porque cuando llegaba a casa se ponía a insultar a su marido, a Luis, e incluso le amenazaba y le llegó a atacar con su propio bastón. Así que 9 semanas después de que contrajesen matrimonio, Luis dijo:
mi ciela, yo no puedo seguir contigo. Así que solicitó el divorcio y una orden de alejamiento. A Aileen se le había ido la pinza completamente. A los pocos meses ya después del divorcio, Aileen se dedicó a vivir su día a día. Por otro lado, su hermano falleció por un cáncer de garganta. La muerte de Keith la dejó bastante tocada y a pesar de haber estado distanciados unos años, siempre había manifestado que quería a su hermano con toda su alma y esto le afectó profundamente, porque para ella su hermano era todo. De manera que ahora Aileen, que tenía 22 años, estaba sumida en una enorme depresión porque no tenía amigos, se había divorciado, ya no estaba su principal fuente de apoyo y la única persona que la aceptaba, que era su hermano. En 1978 Aileen quiso quitarse la vida con una pistola del calibre 22, disparándose en el estómago. Pudo recuperarse de estas graves heridas y a pesar de que recibió ayuda psicológica, esto no sería suficiente para hacerla ver que desvivirse no era una manera de hacer las cosas. Ella seguía con sus 13 de querer quitarse de en medio. Continuaba con su estilo de vida tan autodestructivo, bebiendo, drogándose, convirtiéndose básicamente en una alcohólica. Comenzó a realizar actos de vandalismo, robos, etc. De manera que su conducta delictiva llegaría a un punto álgido cuando el 20 de mayo de 1981, a la edad de tan solo 25 años, hizo un robo a mano armada en un supermercado vestida con un bikini. Por este hecho fue detenida y condenada a 3 años de prisión, pero llegaría a cumplir hasta 1983, volviendo a las calles a seguir ejerciendo la prostitución. Estaba desamparada, sin amigos, sin familia, sin hermanos, y a pesar de las relaciones sentimentales que tenía Aileen, todas terminaban de una manera muy violenta porque su carácter no ayudaba en nada. Que imagino que el historial de vida que ha llevado lleva a que tenga esos problemas, que no la dejan avanzar y tener una relación sana, ni siquiera con ella misma. Aileen nunca se hacía ejercicio de introspección, nunca pensaba que ella podía tener la culpa y lo que hacía era echar la culpa a todas sus parejas. Su odio hacia los hombres iba creciendo cada día muchísimo más y de manera terriblemente peligrosa. Ejercer la prostitución le resultaba cada vez más insoportable, tener que revolcarse con un hombre, pero entendía que era su único medio para sobrevivir y tenía que hacerlo. A la edad de 28 años, ella sintió que era lesbiana y que con una mujer le iba a ir mucho mejor. En el año 1986, en un bar de moteros, Aileen conocería a una chica de 24 años llamada Tyra. Empezaron a salir y a partir de entonces serían inseparables. Tyra era todo lo contrario de Aileen. Mientras que Aileen era una persona muy explosiva, muy echada para adelante, Tyra era como más retraída, más tímida y menos llamativa, ¿no? En ese sentido, tenía un poco menos carácter que Aileen, así que vio en ella a una mujer que se hacía respetar y eso le gustó. Aparte, le daba todos y cada uno de los caprichos. Por otra parte, Aileen sentía que por una vez en su vida alguien por fin la admiraba y la respetaba como ella creía que merecía. Aileen se enamoró profundamente de Tyra y juró siempre cuidarla y protegerla sobre todo y sobre todos. Aileen y Tyra viajaban constantemente buscando sitios donde dormir. Podían dormir en moteles, otras veces en casas de conocidos o amigos, otras veces en remolques, otras veces en coches, otras veces en carreteras. Iban como Willy Fogg, pero a lo loco. Era muy consciente de que si quería mantener esa relación necesitaban tener una estabilidad económica, porque como he dicho antes, Aileen cumplía cada uno de los caprichos de Tyra. Ella pensó que para seguir manteniendo esta relación debía de proveer a Tyra todo el tiempo y lo que ella necesitase. Así que Aileen nunca dejó de prostituirse para cubrir los gastos tanto de ella como de su pareja Tyra. Habían pasado años a más edad y machacada por las sustancias y por el alcohol, no tenía prácticamente clientes. Los hombres ya no la veían tan atractiva como cuando era joven. Tyra, por otro lado, limpiaba alguna vez hoteles y le ofreció a Aileen que dejase la prostitución y que fuese a trabajar con ella, pero Aileen dijo que no, se negó. A pesar de que le resultaba asqueroso estar con hombres, prefirió seguir con esa vida y traer el dinero de esa forma.
Aileen estaba muy nerviosa y muy preocupada porque había bastante tensión por el tema económico. Mientras por un lado Tyra ganaba unos pocos dólares y le pedía a Aileen que dejase la prostitución y se fuese con ella para poder sacarse entre las dos aunque sea un sueldo y poder subsistir, Aileen tenía bastante miedo de que Tyra faltasen esos caprichos y la fuese a abandonar. Así que la noche del 30 de noviembre de 1989, mientras Aileen se encontraba en la carretera en busca de algún cliente potencial, un coche paró y en su interior había un hombre de 51 años llamado Richard Mallory. Aileen subió al coche de este señor, se detuvieron en la ruta 95 con la intención de mantener relaciones sexuales, beber un poquito de alcohol, esas cosillas. La cosa es que esto se complicó porque este señor empezó a tratarla muy mal, quería sobrepasarse con ella de la manera que a él le diese la gana y ella pues no estaba por la labor. Richard Mallory había estado en prisión, juzgado y condenado por abusar de otra persona. A pesar de que hubo un forcejeo bastante violento entre ambos, lo que hizo fue atarla de pies y manos y la sometió, sobrepasándose con ella de todas las maneras posibles. Pero en una de estas ignoraba que Aileen cargaba una pistola del calibre 22. En un despiste, Aileen consiguió coger su arma del bolso y le dio 4 disparos en el pecho. Evidentemente, este tipo cayó muerto al instante. Le robó, le quitó todo lo que tenía encima y en el coche, lo envolvió en una vieja alfombra que había cerca del lugar donde se encontraban, llevándose su coche. Aileen llevaba este arma durante muchísimo tiempo y siempre que quedaba con sus clientes. Nunca se vio la tesitura de disparar a nadie, pero aquí se vio realmente amenazada, pues lo hizo. Aileen tenía bastante puntería, ya que practicaba tiro en mitad del bosque para perfeccionar su puntería. Y es que quería estar muy preparada por si algún día tenía que defenderse. Y yo sé que ahora estás pensando que este crimen podría ser perfectamente justificable desde cierto punto de vista, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes que este tipo tenía. Os recuerdo que estuvo en prisión acusado y condenado por sobrepasarse con otra persona. Aileen confesaría en un juicio que este hombre la estaba torturando y que tuvo que hacerlo, de manera que podríamos llegar a pensar que podría ser un homicidio en defensa propia y no un crimen. Pero Aileen en este momento no pensó en que tenía parte de razón. No podría ir a la cárcel. Prefirió huir con el dinero en lugar de presentarse y decir, oye, me ha pasado esto, me han hecho esto, he tenido que disparar. Nada, Aileen coge, se pira con el dinero, con las pertenencias, con el coche y venga, a tomar por culo, Mari Carmen. Lo que estaba haciendo era agravar más la situación. Total que de madrugada Aileen llegó a un motel donde estaba conviviendo con Tyra y Aileen le contó que le había quitado la vida a un hombre. En un principio Tyra no se lo creyó para nada, empezó a creerlo cuando vio el coche de su cliente aparcado en la entrada del motel y le ayudó a limpiar varias evidencias. Así que su pareja dijo, pues es verdad que esta mujer ha quitado la vida a alguien. Se deshicieron del coche y apareció al día siguiente abandonado entre unos árboles. El cadáver de Richard fue hallado 2 semanas más tarde en el condado de Volusia. La policía no pudo dar con ningún sospechoso, no tenían sospechas de nadie y este crimen pasó a ser un caso frío, un caso sin resolver. No había por dónde tirar. Tyra estaba con los nervios de punta, conocía muy bien el carácter de Aileen, estaba muy asustada y temía por su integridad. De manera que para quitarse esos pensamientos de la cabeza, ese miedo, pensó que era un hecho puntual, que no iba a pasar más veces, que no la tenía por qué tener miedo, que el tema no se volvió a hablar nunca más y continuaron con su vida normal de pareja. Aileen estaba muy convencida de que Tyra, su pareja, nunca la iba a abandonar siempre y cuando consiguiese y tuviese la economía suficiente para que pudiese pagar un alquiler y mantenerla. También era muy consciente y pensaba mucho en ello de que su atractivo físico se estaba deteriorando muchísimo por la edad y el abuso de sustancias y que conseguir clientes estaba mucho más complicado. Tenía muchísimo miedo
miedo de que su pareja la abandonase y decidió volver a las carreteras. Y esta vez con un plan y una intención muy diferente. La sola idea de quitar la vida a un hombre para poder quitarle todo lo que tenía encima le resultó bastante jugosita. Como yo quito la vida a un género que me produce rechazo y mucho asco y aparte me beneficio de lo que me pueda dar. Estamos en junio de 1990, 6 meses después del primer crimen. Aileen dio varios disparos a un hombre llamado David Spears, de 43 años de edad, después de subirse a su coche y ofrecer sus servicios sexuales. 5 días después, y en las mismas circunstancias, un hombre llamado Kurt, de 40 años, se convertiría en su tercera víctima. Ahora sí, se había convertido en una asesina en serie. Estos crímenes estaban repartidos en distintos condados y la policía de Florida estaba al tanto de cada uno de estos crímenes. Sin embargo, no tenían pruebas de que fuese la misma persona que había cometido estos crímenes, que como he dicho estaban en distintos condados en un radio de 160 kilómetros de distancia. Lo único que sabían es que todas las víctimas habían sido ejecutadas con una pistola del calibre 22. Es la única pista que tenían los investigadores. El 4 de julio de 1990, Aileen y su pareja sufrirían un accidente de coche muy cerca de Orange Spring y varias personas que estaban paseando por el lugar vieron a las dos mujeres huyendo del accidente justo antes de que llegase la policía. Varias personas intentaron socorrer a Aileen y a su pareja, pero ellas se negaron y se dieron a la fuga, a pie, corriendo. Pero no sin antes arrancar la matrícula. Esto lo hizo Aileen con sus propias manos. Pero ahí había otra matrícula en la parte de atrás. Muy lista Aileen, ¿no es? Así que la policía descubrió que el coche pertenecía a un hombre de 65 años llamado Peter Sims, que habían denunciado su desaparición semanas antes. Los testigos hicieron una descripción de estas dos mujeres y se hicieron 2 retratos, dibujos de estos. El cuerpo de este hombre nunca fue hallado y la policía, a pesar de varios intentos, no conseguía localizar a estas dos mujeres. No sabían quiénes eran. La pareja de Aileen empezó a atar a cabos y se dio cuenta de que el coche en el que habían huido probablemente sería de otra víctima de Aileen. Confirmó sus sospechas de que el primer crimen no era un hecho aislado, sino que Aileen seguía acabando con la vida de los hombres de una manera brutal. Tyra sintió verdadero miedo, verdadero terror, pensar que podría ser acusada de cómplice de Aileen. Así que decidió dejar la relación y mudarse a casa de una hermana suya en Pensilvania. Aileen quedó destrozada. Un mes más tarde, el 4 de agosto, Aileen quitó la vida a un hombre de 50 años llamado Troy Byers y fue entonces cuando la policía decidió difundir en todos los medios de comunicación estos retratos de estas dos mujeres que estaban en busca y captura. De manera que la policía ahora tenía claro y los investigadores que al asesino que se enfrentaban probablemente era una mujer, ya que todas las víctimas habían sido disparadas con una misma pistola del calibre 22. Que esta pistola, este calibre es un calibre bajo y generalmente preferido por las mujeres, ya que estas pistolas tienen un retroceso menor, es más cómodo. Las armas de calibre 22 son armas menos potentes que una, por ejemplo, de calibre 38, que esas sí que son más tochas. Estamos a 12 de septiembre. Aileen quitaría la vida a otro hombre llamado Vic Humphries, de 56 años de edad. El 19 de noviembre haría exactamente lo mismo, abatir a tiros a un hombre llamado Walter Chin, de 62 años. Y por supuesto con el mismo arma del calibre 22. En total las víctimas ascendían a 7. Aileen decidió deshacerse de su arma lanzándolo por el puente de la bahía Gloves. Pero el 6 de diciembre de 1990, y sabiendo que la policía estaba tras su pista, empeñó una cámara que había robado a su primera víctima, Richard. Los investigadores sabían que en todas las escenas habían desaparecido diferentes objetos de valor y llevaban un registro de todo lo que entraba y salía de todas las casas de empeño. En una casa de empeño de Florida, dieron con la cámara de Richard.
y menos mal que traía una huella de la persona que la había llevado. Pertenecía a Eileen Worth. El 8 de enero de 1991, dos policías vestidos de paisano dieron con el paradero de Eileen y comenzaron a seguirla sin que ésta se diese cuenta. Eileen entró en uno de sus bares favoritos llamado The Last Resort. Pues Eileen estaba allí tomándose unas birras y la policía entró y después de seguirla durante unas horas le dijo: ven tú para acá que estás detenida por acabar con la vida de 7 hombres. La expareja de Eileen quiso colaborar con la policía después de que ésta la buscase para que testificase en contra de su expareja y así pudiesen darle la libertad. La policía quería tener una declaración fidedigna de Eileen diciendo que había sido ella quien había cometido estos crímenes. Tara hizo un papel, dijo que tenía muchísimo miedo, claro, la policía estaba escuchando con pintura con Tara, ¿no? Que tenía muchísimo miedo, que la policía la había amenazado, que había amenazado a su familia y tal. Y Eileen al otro lado del teléfono le dijo: eres inocente, no voy a dejar que vayas a la cárcel, escucha, si tengo que confesar lo haré, yo soy la que hizo todo, no puedo dejar que te metas en problemas por algo que no hiciste. Quizás la tenía. Estaba grabada por la policía. El 16 de enero confesaría a los investigadores que había sido la causante de 7 crímenes. Y Eileen recalcaba en este relato que su expareja Tyra era inocente. Claro que Eileen en ese momento no sabía que estaba siendo traicionada por su expareja. El testimonio que le daría a estos investigadores fue que les había quitado la vida porque ellos habían intentado sobrepasarse mucho con ella. Eileen fue acusada por robo y por los 7 crímenes. Los asesinatos de esta mujer conmocionó mucho a Estados Unidos, ya que es habitual este tipo de crímenes, pero en hombres. Nunca se había dado el caso de una mujer. Por ello, esta noticia fue demasiado apetitosa como para no ser explotada por la prensa y todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación la apodarían como la doncella de la muerte. Este apodo la presentarían al mundo como la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Eileen ya se la comparaba con los asesinos en serie de unos años atrás, como fueron Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, etc. Había cierta prensa que mostraba un poco de empatía por la vida de esta mujer, por lo que tuvo que pasar en su infancia, adolescencia, etc. Pero la mayoría de prensa no pensaba lo mismo. Hablando de simpatía, también despertó la simpatía en un matrimonio que se interesó muchísimo por su caso y ese matrimonio salió a defenderla hasta sus últimos días, independientemente si era culpable o inocente. No sé, las cabecitas están muy malas. La prensa se dio cuenta, este matrimonio la visitaba bastante a cárcel, ¿no? Tenían ahí como una amistad. Total, que esta señora salió en los medios de comunicación diciendo que es que Dios le había pedido en un sueño que cuidase de Eileen. Pero aquí no queda la cosa. Ese apoyo se hizo más fuerte porque ella y su marido decidieron adoptarla de manera legal el 7 de noviembre de 1991. ¿Cómo te quedas? Y esto lo hicieron para poder visitarla prácticamente todos los días en prisión. El 15 de enero de 1992, Eileen fue juzgada por el asesinato de Richard Mallory y la acusación presentó a su principal testigo, que era su expareja, Tyra. Al verla en el estrado a punto de testificar, Eileen se echó a llorar y se dio cuenta en ese momento que la había traicionado porque evidentemente iba a declarar en su contra para poder acceder a esa libertad y que se quedase limpia de cualquier sospecha o duda que pudiese recaer sobre ella. Empezaría a declarar en su contra dando una detallada declaración. La defensa intentaría convencer al jurado de que Eileen fue sobrepasada por Richard, la primera víctima, ya que la había amordazado antes de que Eileen sacase la pistola y le metiese 4 tiros. Pero nadie creería esa versión. El juez la declaró culpable por el asesinato en primer grado de Richard y condenada al 31 de enero a la pena capital. Eileen entonces contaba con 36 años de edad.
Mientras se iba muy acalorada, Aileen empezó a increpar al jurado, empezó a gritar que ella fue sobrepasada y que esperaba que todo el mundo que estaba dentro de la sala fuesen también violados. Luego añadió basura de América. Recordemos que la primera víctima, Richard, había tenido antecedentes penales por haber cometido una violación a otra mujer. En resumidas cuentas, Aileen fue culpable de todos los crímenes por los cuales estaba siendo acusada. Mucha gente alrededor de Aileen quiso aprovecharse de esta noticia y lucrarse de ellos a base de documentales, entrevistas, incluso se hablaban de películas que no sé si se llegaron a hacer. Ella confesaría que la policía estaba al tanto de dónde estaba todo el tiempo, de su paradero, que esto era cuando se encontraba cometiendo los crímenes en Florida, y llegó a decir que algunos de los investigadores estaban buscando como ofertas de películas antes de que fuese atrapada. No sé yo si a Aileen aquí se le fue la pinza o esto es cierto, pero es un poco alarmante, ¿no? Aunque bueno, visto lo visto, hay mucho corrupto. Bueno, según ella, los investigadores hacían esto porque el caso iba a ser como muy mediático y esto como que le daba bombo, muy famoso. Y esto a ellos les interesaba. Hasta llegó a decir que la dejaron que quitase la vida a un par de víctimas antes de detenerla de manera definitiva. Y esto lo hacían para que la lista de crímenes fuese aún más mayor. Total, que 3 detectives fueron investigados por estas acusaciones que Aileen hizo. O sea, cuando el río suena, agua lleva, yo creo, ¿no? Pero vamos, que esto al final no llegó a nada, ¿no? Esto no avanzó, o sea, se paró, no llegó a ninguna conclusión. Aileen no quería alargar más la pena capital y solicitó que le diesen fecha porque ella ya no quería estar en este mundo. De manera que el 1 de abril del año 2002 la Corte Suprema de Florida aceptó su solicitud. Le dieron una fecha para su ejecución mediante la inyección letal. Y la fecha sería el 9 de octubre de ese mismo año. Le pusieron la inyección y Aileen fue declarada fallecida a las 10 menos cuarto de la mañana. Y hasta aquí el caso. A ver, Aileen tuvo una vida bastante complicada, bastante jodida. No la justifico ni mucho menos lo que hizo, pero fue una persona que sufrió bastante desde muy temprana edad, tanto la violencia por parte de su abuelo, el sobrepasarse con ella, su padre también en la cárcel por algo similar que no llegaremos a saber si también se sobrepasó con su propia hija, que lo más probable es que sí, porque estas cabezas enfermitas así funcionan. No la justifica nada de lo que hizo, pero lo que es innegable es que sufrió muchísimo esta mujer. Pero, como digo, no deja de ser una killer también. Hizo muchísimo daño a muchas familias, a esos hombres que les arrebató la vida. El primero puede que se lo mereciese, el tal Richard este que fue acusado también de sobrepasarse con una mujer y bueno, y también lo hizo con Aileen, ¿no? De hecho, pues la ató los pies de las manos y se sobrepasó con ella. Igual esa ejecución sí que se la merecía porque fue en defensa propia, pero ya el resto, chequé, los otros 6, ahí ya no. Así que nada, este es el caso de triste y perturbador de Aileen. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y nos vemos en el siguiente caso. Cuídate mucho. ¡Mua!